Entonces yo camino y ustedes perciben muy, pero muy ligeramente que rengueo, como el Doctor House. Algo me pasó en la rodilla hace ya algunas semanas y duele y no camino bien y además no corro bien, no puedo correr. Mi pata bandola, así le decía a mi mamá, a mi papá. Y entonces mi panza crece y mi autoestima también. Y mi mujer ya no quiere tener sexo conmigo porque estoy feo, deprimido. Entonces pensé y decidí venir a la clínica de rehabilitación y medicina deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León con el doctor Óscar Salas para que me revise mi rodilla y me diga pues si me la tiene que cortar o si todavía se puede resolver. Espero que no sea tan grave como lo de Jesús Zavala. En la cámara, Hernán Rojas. El doctor Óscar Salas ha sido presidente de la Asociación de Medicina Deportiva en Nuevo León, presidente del Consejo Nacional de Medicina del Deporte Nacional, ha publicado 11 trabajos de investigación en revistas especializadas en el mundo. Nosotros tenemos una idea que va más dirigida a lo que es la salud. Nosotros hemos acuñado unas palabras diciendo que la vida es movimiento, desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte. Cuando se acaba el movimiento, se acaba la calidad de vida o la vida misma. Y entonces eso encierra no solamente el deporte de alto rendimiento, sino la salud en sí. Claro. ¿Verdad? ¿Y cómo fue que usted decidió esta especialidad? ¿Dónde fue? ¿Estudió aquí obviamente en la Facultad de Medicina de la UANL? Así es, yo hice mi carrera aquí en medicina y yo era en ese tiempo integrante de la selección de fútbol soccer de la Facultad de Medicina y entrenador de la selección en un tiempo cuando la mesa directiva en la cual yo pertenecía de la Facultad de Medicina me pide que me haga cargo del fútbol soccer de la facultad. Tenemos el equipo de soccer, quedamos en un torneo de área médica campeones, el doctor Alfredo Piñeiro, que en paz descanse, cuando quedamos campeones nos invita a una cena al equipo campeón y me pregunta, yo ya iba en sexto año de la carrera, me pregunta qué especialidad quería yo hacer y yo le comento que cardiología. Entonces él me dice, ¿y medicina del deporte no te interesa? Tenemos un proyecto, andan 3 médicos en el extranjero, si te interesa lo de medicina del deporte, trae tu currículum y vemos. En ese tiempo... ¡Qué power! En ese tiempo... ¿Ha quedado campeón Alemania? Pues Alemania siempre ha sido un equipo protagonista en el fútbol soccer a nivel mundial. Y entonces yo ahí tomo la decisión de irme a Alemania. Fíjese, no tiene nada que ver, pero yo estudié comunicación y como era demasiado fácil, dije pues tengo que ocupar mi tiempo en otra cosa, estudié teatro y luego nomás por no dejar, y a la última me sirvió mucho para hacer tele. O sea, todo lo que le enseñan a uno de desinhibición y movimiento y la onda histriónica. Así usted tenía la pasión del fútbol y así iba a juntar las dos. Así es, entonces, y de hecho se juntaron las dos porque yo voy a Alemania, estoy en Medicina del Deporte en el Instituto de Medicina del Deporte en Saarbrücken con el profesor Kinderman, que fue mi maestro ahí, y que ahí mismo se evaluaba la selección alemana de fútbol soccer. Entonces fue una extraordinaria coincidencia de llegar precisamente a un lugar donde... Ahí conoció a las estrellas mundiales. Sí, en esa época nos tocó evaluar a Rummenigge, Lothar Matthäus, Schumacher. ¡Wow! Todos esos, y que luego, fíjate nada más qué coincidencia, yo me regreso, o sea, ya hago mi especialidad de medicina del deporte, voy 2 años y medio a hacer rehabilitación cardiovascular a un centro de cardiología y luego ya cuando yo regreso aquí en el 1985, septiembre del 85. En el 86 es el Mundial en México. A Rummenigge y a Lothar Matthäus los paso a visitarlos ahí al vestidor porque jugó Alemania contra México
Que nos robaron. Bueno, nosotros nos dejaron que nos robaran porque realmente debimos haberle ganado a Alemania. Y en ese tiempo, una anécdota muy bonita, cuando bajo yo al vestidor, yo conocía a todo el cuerpo técnico de la selección alemana, les pido que me permitan pasar a saludar a los jugadores. Y entonces Rummenigge era una persona muy humilde en su trato, una excelente persona, grandísimo futbolista, pero como persona con una humildad impresionante. Entonces yo llego al vestidor y me pregunta, ¿a quién le va, Doc? Me pregunta, ¿a quién le va, Doc? Pues sí, de aquí soy, esta es mi ciudad. Exactamente, no, ya le tuve que decir, ¿verdad? Ustedes los quiero mucho, pero quiero que gane México. El segundo cambio ya del equipo de México. Francisco Javier Cruz ahí entre el público que lo recibe así. El tiro de esquina que va a cobrar aquí por el sector de la derecha, Negrete. El remate de Servín, tiro de Muñoz que está sacando Breme. Todavía aquí, oportunidad, la media vuelta, el árbitro está señalando falta. El árbitro está señalando falta antes de que la pelota la tocara el abuelo Cruz. Vamos a ver aquí la acción en la repetición en ese salto o acá en la de Servín, que es la que señala el árbitro justamente en el centro. La falta de Servín. Crioterapia, electroterapia, mecanoterapia, termoterapia para la rehabilitación de lesiones deportivas, traumáticas, ortopédicas, reumatoides, neurológicas, etc. El paciente se evalúa por un especialista y se refiere a las 10 o 15 sesiones que necesite. Esta sala es la que muchas veces sale en los programas de televisión, doctor. Así es, sale porque aquí se realizan las pruebas de esfuerzo en los jugadores ¿En qué consiste? de Tigres o Fuerza Regia o Sultanes de Monterrey. Luego en el programa de House también los ponen a correr para ir registrando su pulso. Su pulso. Bueno, aquí se hace la prueba de esfuerzo con electrocardiograma para ver cómo se comporta el corazón exactamente, y de ahí checamos los trazos electrocardiográficos y la prueba de esfuerzo. El otro valor que nos interesa es la capacidad física del jugador, y entonces es la evaluación que hacemos aquí. Para la gente que está sacada de onda, así como que ¿por qué Taller Abierto habla de la medicina? Eso no les corresponde. Todo conocimiento es cultura y nada más importante que conocer que la propia vida, que si no te preocupas tú por tu vida, pues entonces ¿quién? Y entonces, así muy rápido, Doc, como si fuera Plaza Sésamo, como si les estuviera hablando a muchachitos de kinder, entre más sea el esfuerzo y menor el ritmo cardíaco, ¿más salud? ¿O cómo va? No, bueno, la persona que está bien entrenada en esfuerzos máximos alcanza su frecuencia cardíaca máxima, esté entrenada o no esté entrenada. El tema es que el que está bien entrenado realiza más esfuerzo físico, o sea, dura más tiempo corriendo, más etapas, y alcanza su frecuencia cardíaca máxima después de varias etapas. El que tiene poca condición física, pues en poco tiempo se agota y se cansa y eleva su frecuencia cardíaca. Entonces aquí le pone a Pierre Guignac 2 horas ¿o qué? No, la prueba tiene un protocolo. Se inicia con 6 kilómetros por hora y se incrementa a 2 kilómetros por hora en cada etapa, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Un futbolista profesional debe terminar la etapa de las 16, 3 minutos de la de 16 kilómetros por hora. ¿No se les ha caído ninguno aquí? Algunas veces hay un jugador muy conocido de la afición regiomontana, el abuelo Cruz, cuando evaluamos al Monterrey, él sí se nos echó una maroma prácticamente, porque pues un descuidito y fácilmente te sales volando. Ay, qué bueno el abuelo, cómo jugaba, ¿verdad? Sí, no, excelente. Enamoraba. Y excelente amigo, es una persona que tengo el gusto de tener amistad con él. La hicimos porque a mí me tocó hacer el traslado del Monterrey a Tigres al abuelo Cruz. No teníamos puntero izquierdo y entonces en ese tiempo pudimos hacer esa... Y yo con los 2 equipos, ¿verdad? Sí, realmente cuando lo pasamos a Tigres, el doctor Mejía Barón lo vuelve a invitar a la selección nacional, que fue cuando allá en Canadá, metió un gol él, ¿verdad? Con ese gol fuimos a Estados Unidos.
Esta entrevista realmente es un remake de hace como 10 años, pues de perdido más de 10 años, porque 10 años hace que salí del 28 y ahora estamos de regreso. La anécdota con Rummenigge fue porque cuando yo ya me vengo a Monterrey, en el último campamento de entrenamiento con la selección alemana, le digo, Karl, nos vemos en México. Y él, con la humildad que lo caracteriza, me dice, si calificamos, doctor. Y le digo, Alemania, y le digo, yo le contesto, Alemania siempre califica, allá te veo en México. Eso fue, entonces por eso mi interés de irlo a buscar al vestidor, cuando estuvo aquí en el vestidor aquí de... Llegaron a la final. Llegaron a la final contra Maradona. Argentina y ahí les ganó Argentina. Así es. Oiga, doctor, y es que tengo que preguntarle porque son muchas cosas y se me pasa. ¿Qué le pasó a Gignac, que es también un fuera de serie? Tiene, además de mucho talento, los que nos gusta el fútbol lo vemos que tiene un físico impresionante. Sí se llevó un trancazo fuertísimo entre el cuello y la cabeza. Sí, Gignac, realmente en la lesión que tuvo en la Ciudad de México en el cuello, mucha gente se pregunta, ¿a poco con ese movimiento que hizo, con el empujoncito que le dio al defensa? No, el problema está que probablemente él ya traía una tensión muy fuerte en el cuello. Cuando uno está en una cierta posición y tenso el cuello, viene cualquier empujoncito y realmente con eso es suficiente para generar un problema, vamos a decir, de ligamentos del cuello, de músculos del cuello, que le generó una rigidez y un dolor severo, intenso. Claro. Y que fue lo que se le trató. Afortunadamente no había una lesión mayor, de lo contrario no hubiera podido jugar, pero esa rigidez pues sí se trabajó y pudo jugar. Mucha gente cree que el fútbol mexicano es fácil, no es nada fácil. Mucha gente cree que el fútbol es mediocre, no es nada mediocre, al contrario, creo que tenemos muy buen fútbol en México. Pero la gente confunde que los niveles de competencia sean muy igualados, sean muy prácticamente iguales. Y la otra, el concepto de que el fútbol es asociación, es equipo. Entonces, cuando un equipo juega como tal, pues prácticamente no necesitas tener grandes estrellas para hacerlo. ¿Qué pasa cuando México le ha ganado a Brasil en el campeonato de Juegos Olímpicos? Nosotros vimos que hombre por hombre, Brasil era... Confederaciones también, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por qué entonces nosotros le hemos podido ganar a Brasil? Porque se juega como equipo. Y entonces ahí es donde vemos por qué ahora, aunque nuestro mismo equipo es un gran equipo, ¿verdad? La directiva, el cuerpo técnico, el equipo que se tiene en Tigres, pues es un equipazo, sí realmente lo es, pero los equipos de soccer tenemos que entender que es asociación el deporte y que se te para bien enfrente un equipo y obvio que suceden esas cosas, le pasa al Barcelona, le pasa al Real Madrid, a los mejores equipos del mundo. Porque te apasiona, Oscar, el tema del fútbol. Me ibas a decir, ¿qué onda con ese remo? Mira, ese remo lo tengo ahí como un diploma porque el profesor Kinderman, mi maestro ahí en Alemania, me pide que acompañe al equipo alemán de remo, la selección olímpica de remo, a un campamento de entrenamiento en Piedeluco, Italia, donde estaba el centro de canotaje italiano. Yo voy como único médico, con todo el equipo, el cuerpo técnico, 2 entrenadores nacionales, 4 terapistas y toda la selección alemana de remo que se estaba preparando para los Juegos Olímpicos entonces de Los Ángeles. Me sorprendió mucho que en la última cena que tuvimos allí, de todo el equipo, los entrenadores nacionales se paran para hacer un agradecimiento por mis atenciones como médico, cosa que pues no tenían por qué hacerlo, porque realmente yo iba por la Federación Alemana de Deportes asignado como médico, y ese remo no sé dónde lo cortaron, no sé dónde lo pintaron la bandera y le pusieron el cordón. Así como está, tal y cual me lo regalaron, me hacen entrega en agradecimiento a las atenciones que yo tuve. Como verás, pues ¿Estuviste 6 años, 7 años en Alemania? 6 años. Ahí tuve la fortuna de hacer mi especialidad de medicina del deporte y doctorado de medicina. ¿Practicas el alemán? Pues normalmente acudo cada año a algún congreso a Alemania para procurar pues, mantener el idioma. ¿Cine alemán?
Pues también lo vemos. Aquí, de hecho, el Deutsche Welle que se transmite por vía satelital, frecuentemente vemos ahí algunas películas. El nitrógeno. El nitrógeno se necesita para la vida, ¿verdad? Sí, nosotros respiramos el 79% del aire es nitrógeno, el 21% es oxígeno. Y a base de nitrógeno líquido que se convierte en gas, al hacer contacto con el aire, es como esta cabina se enfría hasta 160 grados bajo cero. ¿Qué es esto, doctor? ¿El sarcófago del rey Tutankamón? Parece, pero no lo es. No, esta es una cabina de crioterapia de cuerpo entero. Aquí se coloca ¿Existen? ¿Qué no sale nada más en las películas de ciencia ficción? Existían como eso, como ciencia ficción, no, son realidad. Es la tecnología de punta más avanzada que tenemos en el ámbito de la crioterapia. Esto es terapia con frío. Bueno, y ahora les vamos a presentar al hombre de Neandertal que está aquí congeladito por, ¿cómo es, doctor? Ay, nada, me faltaron comer frijoles. ¡Wow! Bueno, no está el hombre de Neandertal. ¿Y aquí qué hace uno? La persona se coloca aquí, en esa plataforma, y se coloca en el controlador, se coloca la estatura de la persona, y esta plataforma tiene un elevador, y ese elevador sube o baja según la altura de la persona, para que se coloque la persona allí. Ahí sale aparece el nitrógeno inyectado atrás de esa plaqueta, sale ya como un gas y enfría dramáticamente la temperatura hasta 160 grados bajo cero. Y ahí se pueden quedar la persona 1000 años. ¿O 3 minutos nada más. 3 minutos. Sí, el tratamiento dura muy poco, son 3 minutos, ¿verdad? Son 3 minutos, pero eso lo genera un proceso de desinflamación y de control del dolor para gente que tiene mucho dolor. ¿Se muere la gente? Es caso de dolores de rodilla, de columna. ¿El gripón loco que luego agarran? No, esa temperatura por ese tiempo no genera problemas de salud normalmente. Entonces, realmente es una de las terapias más avanzadas en cuanto a lo que es la rehabilitación física. El cuerpo es la máquina perfecta. Crece, se complejiza, se perfecciona solo, se autocura, se defiende, sobrevive con lo más mínimo, se adapta. El dolor, sin embargo, es el síntoma. El dolor avisa que algo no funciona bien. Atiéndase usted, déjese acariciar por la tecnología y la ciencia aplicada. Y aquello que le pasó a Toño de Nigris y luego al jugador Benítez, creo, del América, ¿eso se podía haber resuelto o detectado en estos aparatos? En cierta forma, sí, pero también hay situaciones que se presentan en la vida diaria. Una simple infección, una gripe, un proceso viral, un proceso bacteriano que inflame las vías de comunicación eléctrica del corazón, de un día para otro te puede dar. Y tú puedes tener alteraciones electrocardiográficas que te generen alguna situación de esa índole. Entonces, el ser humano está expuesto prácticamente a un cambio de su estatus de salud de una vez a otra. Y te voy a poner un ejemplo. Hay veces que nosotros secuencialmente nos toca estar evaluando a un equipo. Y hay hemos detectado jugadores que de una temporada a otra ya nos llegan con alteraciones del ritmo cardíaco, extrasístoles, o sea, latidos extra que no tenían en una evaluación previa. Entonces, eso se da por ese tipo de infecciones de tipo viral o de tipo bacteriano que se presentan y que inflaman las vías del corazón. Por eso las evaluaciones están dirigidas a ver precisamente el aspecto cardiológico, ¿verdad? Si se altera o no se altera, o si está alterado o no está alterado. Pues ojalá que los niños jugaran más también por divertirse y por desarrollar habilidades, y no tanto por la cosa de que el entrenador los impulsa tanto a que ganen como sea. Bueno, dentro de esa forma de ir desarrollando las capacidades motoras del organismo, lo que tú dices es cierto. En los niños, en un principio, lo que importa es que vayan desarrollando sus capacidades motoras.
o psicomotoras, donde la mente y el cuerpo se conjugan para ir desarrollando esas capacidades motoras. Y en ese contexto, a una edad infantil, lo que importa es desarrollar esas capacidades motoras, desarrollar esa mentalidad. Entonces, hay un aspecto muy importante que a final de cuentas es lo que lleva a muchos deportistas al alto rendimiento. Lo que es la vida es movimiento, ¿verdad? Y cuando dejamos de movernos, en cierta forma, eso nos va limitando mucho en nuestra calidad. Sucede al revés que cuando uno quiere ahorrar dinero, ¿verdad? Aquí hay que gastar el dinero, por decir así, gastar energía, sí, porque eso mantiene al organismo sano, fuerte. Ahora ya propiamente hablando de su especialidad, doctor, que me acuerdo que fue con lo que me llevé a aquella entrevista que hicimos hace unos 10 años. Esta parte de la medicina que tiene que ver con el detalle de los pequeños traumatismos, de recuperar la movilidad y ahuyentar o quitarnos el dolor, esto sigue avanzando, como luego uno cree que nada más las cosas del corazón o del cerebro. O sea, hay tecnología o ciencia a partir de lo que está haciendo esta chica, por ejemplo. Sí, vamos, todo tiene una finalidad y la idea es precisamente, como su nombre lo indica, habilitar al cuerpo precisamente en la función perdida. Y esa rehabilitación implica, pues obviamente, conocimientos específicos de lo que quieras tú manejar. Entonces, hay cada equipo especializado precisamente para la movilidad de las áreas afectadas. Entonces, pues es prácticamente increíble la cantidad de posibilidades que se tienen para una rehabilitación adecuada. Entonces podemos invitar a la gente que nos está viendo, a la gente de cualquier edad, a que vengan y se revisen, a lo mejor se les puede quitar algún dolor. Bueno, mucha de la gente aprende a vivir a veces con molestias, con dolor, y cree en ocasiones que se le va a quitar solo y en ocasiones se agrava más. O pasan de un grado de lesión que se pudo haber salvado una articulación, que se pudo haber detenido el problema, a un grado en el cual ya no se puede hacer más que inclusive una cirugía en ocasiones, porque ya el daño se hizo tan grande que ya con pura rehabilitación no lo podemos. Entonces es importante que la gente aprenda a cuidar su cuerpo, aprenda a cuidar toda su estructura de tal forma que tenga una calidad de vida, sobre todo en los años más pesados que son los de la adultez. Los de más júbilo, ¿verdad? Después de haber vivido tanto. Entonces, la idea, que como que fuimos en zigzag entre la parte práctica, lúdica y luego también científica, es que todo está a favor de su salud y usted tiene que poner a trabajar su cerebro de manera económica y decir, me lo merezco, estar absolutamente bien y revisarse, no nada más cuando ya están a punto de morirse o perder una... Sí, fíjate, y eso que dices es cierto, y lo complemento con lesiones muy frecuentes de rodilla. Hay gente que tiene procesos inflamatorios de la rodilla, que unos días andan bien y otros días andan mal. Y así se la pasan por meses hasta años. Pero llega un momento que ya los días que andan mal son a diario. O sea, ya prácticamente ya la molestia ya no se va, ahí se queda y se sigue agrandando en intensidad, en frecuencia, en duración, en posiciones, de tal forma que el daño se va generando. Entonces cuando les preguntan, bueno, ¿y por qué no me había consultado? Doctor, es que hay días que ando bien y hay días que ando... Esa es la característica frecuentemente de la lesión del cartílago, de los cartílagos de la rodilla, de eso la se rótula. puede arreglar. Eso en la etapa temprana, no duela. en la etapa temprana se puede salvar mucho ese cartílago. Ya tenemos en la actualidad muchos medicamentos, terapia física, rehabilitación para atender a ese cartílago antes de que pase a una fase en la cual ya no podemos hacer mucho por ella. Pero el pensamiento más común es que el doctor no va a poder arreglar algo que no está muy mal, que no es evidente que duela o que está inflamado o que sangre. Es lo que piensa la gente.
Es lo que la gente cree y realmente no es un pensamiento acertado. Por eso queríamos venir otra vez a presentarles esta posibilidad y además la amabilidad y pues la experiencia que tiene el doctor Óscar Salas Fraire. Le agradezco mucho, doctor. No, para servirte. Y que sean más campeonatos de Tigres. Ojalá. ¿Verdad? Así es. Pensar en la inteligencia es un lujo, es un privilegio. Pensar en hacer el bien a los demás es noble, generoso. Pero nadie, escuche, nadie lo ama, se preocupará más por usted, lo conoce más que usted mismo. Ningún cuidado de ti para ti mismo sobra. Cuídate a ti como si fueras tú mismo.